¿Alguna vez has sentido que tu mundo perfecto se desmorona en silencio? Hoy te traigo una historia que te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre el amor, la traición y la venganza. Si alguna vez has sentido que alguien jugó contigo, esta historia es para ti. No olvides suscribirte porque lo que viene te dejará sin aliento. El sol de Marbella caía como miel dorada sobre las tejas de la mansión Villa del Mar, ese palacio blanco con vistas al Mediterráneo que hacía suspirar a cualquiera que pasara por la milla de oro. Mateo González observaba el horizonte desde su terraza privada, con una copa de vino tinto en la mano y esa mirada tranquila que siempre había caracterizado su presencia. Era un hombre que imponía sin necesidad de alzar la voz. Su piel oscura brillaba bajo el sol español y su porte elegante hacía que las miradas se giraran cuando entraba en cualquier sala. Pero detrás de esa calma aparente, algo mucho más profundo estaba ocurriendo. Isabela, su esposa, era la definición viviente de la belleza mediterránea mezclada con genes nórdicos. Cabello rubio que caía en cascada sobre sus hombros bronceados, ojos azules como el mar, que se extendía frente a su casa, y una figura que hacía que los fotógrafos de revistas de lujo la persiguieran constantemente. Había sido modelo, actriz de telenovelas menores y ahora simplemente era la señora González, un título que le daba acceso a todas las fiestas exclusivas de la Costa del Sol. Pero ese título para ella era una jaula dorada que había aprendido a odiar. La conoció en una gala benéfica en Madrid hace 5 años. Mateo acababa de heredar el imperio de su padre, un magnate de la construcción que había levantado medio Marbella con sus propias manos. La fortuna era inmensa, pero Mateo nunca había sido el típico hijo de rico. Tenía una licenciatura en ingeniería acústica del MIT, una pasión heredada de su abuelo paterno que había sido ingeniero de sonido en los estudios de grabación más importantes de Nueva York en los años 60. Esa combinación de cerebro, dinero y carisma había hecho que Isabela cayera rendida a sus pies. O eso pensaba él. Los primeros 2 años fueron un sueño. Viajes a París, cenas en restaurantes con estrellas Michelin, fiestas en yates donde el champán fluía como agua. Isabella sabía cómo jugar su papel de esposa perfecta cuando había cámaras cerca. Pero cuando las luces se apagaban y las puertas de Villa del Mar se cerraban, algo cambiaba en sus ojos. Mateo lo había notado, pero como muchos hombres enamorados, prefirió ignorar las señales. ¿Cuántas veces ignoramos lo evidente por miedo a enfrentar la verdad? Todo comenzó a cambiar hace 6 meses, cuando Isabella insistió en que necesitaban revisar el sistema de calefacción y gas de la mansión. Hace ruidos extraños por la noche, decía con esa voz dulce que usaba cuando quería algo. Mateo contrató a la mejor empresa de la zona, y fue entonces cuando Alejandro entró en sus vidas como una serpiente disfrazada de cordero. Alejandro era el típico instalador que se las daba de galán, 30 y tantos años, complexión atlética de quien trabaja con las manos, ese acento andaluz cerrado que a algunas mujeres les parecía encantador, y una sonrisa que prometía problemas. Llegaba a Villa del Mar con su furgoneta blanca, su caja de herramientas y esa confianza excesiva de quien cree que el mundo le debe algo. Isabella siempre encontraba excusas para estar presente cuando Alejandro trabajaba. Quiero asegurarme de que todo se hace bien, decía. Mateo simplemente asentía y se iba a su estudio en la segunda planta, ese santuario lleno de equipos de audio de última generación, donde pasaba horas analizando frecuencias sonoras. Lo que Isabela no sabía era que Mateo había heredado algo más que dinero de su padre. Había heredado una paranoia justificada. Su padre siempre le decía: «Mijo, en este mundo la gente sonríe mientras te clava el cuchillo, pero protege lo que es tuyo, siempre». Por eso, cuando Mateo diseñó Villa del Mar con los arquitectos, incluyó algo que nadie sabía: un sistema de microfonía ambiental integrado en las paredes, disfrazado como parte del sistema de climatización inteligente. No era ilegal. Era su casa, su propiedad, y técnicamente estaba monitorizando la eficiencia energética del edificio. Pero la verdad era otra. Mateo era un maestro en su campo. Podía identificar la diferencia entre el sonido de pasos en mármol italiano y español con solo escuchar la reverberación. Podía detectar conversaciones susurradas a través de paredes gruesas, analizando las vibraciones de baja frecuencia. Y lo más importante, podía saber cuándo alguien estaba mintiendo por las microfluctuaciones en el tono de voz que el oído humano normal no percibe.
Esa habilidad le había salvado de 3 socios comerciales deshonestos y inversiones fraudulentas. Ahora estaba a punto de revelarle la mentira más dolorosa de todas. La primera vez que escuchó algo sospechoso fue un martes por la tarde. Mateo estaba en su estudio con los auriculares puestos revisando los registros de audio de la semana anterior. Era parte de su rutina, lo llamaba mantenimiento de seguridad. De repente, una risa. La risa de Isabela, pero no era la risa educada que usaba en público. Era esa risa genuina, íntima, la que solía reservar para él en los primeros meses de matrimonio. Venía del salón principal, donde supuestamente Alejandro estaba revisando las tuberías de gas detrás de la chimenea decorativa. Mateo subió el volumen y aplicó un filtro para eliminar el ruido de fondo. Las voces se hicieron cristalinas. No puedes mirarme así cuando él está cerca, decía Isabela, pero su voz no sonaba molesta. Sonaba juguetona. No puedo evitarlo, preciosa. Cuando te veo con ese vestido se me olvida hasta mi nombre, respondía Alejandro con un tono que Mateo reconoció inmediatamente. Era el tono de un hombre que ya había cruzado líneas que no debía cruzar. Mateo sintió que el estómago se le retorcía, pero su rostro permaneció impasible. Respiró profundo y siguió escuchando. ¿Alguna vez has sentido que el suelo desaparece bajo tus pies, pero tienes que seguir de pie? Es un idiota, continuó Isabella, y ahora su voz tenía ese filo de desprecio que Mateo nunca había escuchado dirigido hacia él. Cree que me tiene deslumbrada con su dinero y sus viajes. No se da cuenta de que soy yo quien lo tiene exactamente donde quiero. Alejandro se rió. Pues para ser un idiota tiene bastante pasta. Esa es la única razón por la que sigo aquí, cariño. ¿Crees que aguantaría a ese? Isabela buscaba la palabra y cuando la encontró fue como un puñetazo en el estómago de Mateo. ¿A ese negro engreído si no fuera por su cuenta bancaria? Por favor. Es como un mueble caro que está ahí para que la gente vea que puedes permitírtelo, pero que realmente no te gusta. Mateo apretó los puños, pero su respiración seguía siendo controlada. Años de meditación y autocontrol le habían enseñado a no reaccionar impulsivamente. Siguió escuchando, grabando cada palabra, cada inflexión, cada risa compartida entre su esposa y el instalador de gas. Durante las siguientes semanas, Mateo se convirtió en un fantasma en su propia casa. Salía temprano por las mañanas, supuestamente a reuniones de negocios, pero en realidad se quedaba en un hotel boutique en el centro de Marbella, escuchando en tiempo real las conversaciones que ocurrían en Villa del Mar. Instaló aplicaciones en su móvil que le permitían acceder a las grabaciones desde cualquier lugar. Se volvió adicto a ese dolor como quien no puede dejar de tocar una herida abierta. Isabela y Alejandro se volvieron descuidados. O quizás siempre lo fueron, pero la excitación de la aventura ilícita los hacía creer que eran intocables. Las conversaciones pasaron de coqueteos a encuentros físicos. Mateo escuchó cada gemido, cada susurro, cada promesa vacía que se hacían el uno al otro. Pero no era solo sexo. Eso, de alguna manera retorcida, hubiera sido más fácil de procesar. Lo que realmente hirió a Mateo fue descubrir que había un plan. Lleva meses tosiendo por las noches, dijo Isabella un día, después de lo que sonaba como una sesión particularmente intensa en el sofá del salón. Le dije que debería ir al médico, pero ya sabes cómo son los hombres, nunca hacen caso. ¿Y eso qué tiene que ver con nosotros? Preguntó Alejandro, claramente más interesado en otros asuntos. Mi amor, usa esa cabeza para algo más que para llevar gorra, respondió Isabella con condescendencia. Si su salud empeora, si algo le pasara, todo esto sería mío. Somos matrimonio en gananciales y no tenemos prenup. Su familia está en Nigeria y apenas tiene contacto con ellos. Yo sería la heredera universal. Mateo sintió que la sangre se le helaba. La tos era real. Había desarrollado una alergia estacional que le irritaba la garganta por las noches. Pero Isabella lo estaba convirtiendo en algo siniestro. ¿Me estás diciendo lo que creo que me estás diciendo? Preguntó Alejandro, y por primera vez sonaba nervioso. No estoy diciendo nada, respondió Isabela con esa voz dulce que Mateo conocía tan bien. Solo digo que la vida es impredecible. La gente enferma, los accidentes ocurren, y cuando eso pasa, los que quedamos tenemos que seguir adelante, con los recursos necesarios para vivir bien. Alejandro se quedó en silencio por un momento. Luego preguntó, ¿y qué gano yo en todo esto? A mí, respondió Isabela simplemente. A mí y a la mitad de todo lo que él tiene.
porque mi vida sin ti no podría hacer esto. Te necesito. Necesito que seas mi hombre en las sombras, que me ayudes cuando llegue el momento. ¿Hasta dónde puede llegar la maldad disfrazada de amor? Mateo detuvo la grabación. Había escuchado suficiente. Se miró en el espejo del baño del hotel y apenas reconoció al hombre que le devolvía la mirada. Los ojos que antes brillaban con optimismo ahora estaban cansados, pero también había algo nuevo: determinación, furia controlada, un plan que estaba comenzando a tomar forma en su mente brillante. No llamó a la policía. No contrató a un detective privado para que recopilara más evidencias. No hizo nada de lo que un hombre normal haría, porque Mateo no era un hombre normal. Era el hijo de un constructor de imperios, un ingeniero con una mente que funcionaba como un ordenador y alguien que había aprendido desde niño que la venganza se sirve fría, calculada y con un impacto que resuena. Esa noche, cuando volvió a Villa del Mar, Isabella lo recibió con un beso en la mejilla y esa sonrisa perfecta que usaba en las fotos de sociedad. ¿Cómo estuvo tu día, amor?, preguntó, tocándole el hombro con falsa preocupación. Te ves cansado. ¿Quieres que te prepare algo de cenar? Mateo la miró a los ojos, esos ojos azules que una vez pensó que eran ventanas a un alma hermosa, y sonrió. Estoy bien, cariño. Solo ha sido un día largo, pero ¿sabes qué? Creo que pronto las cosas van a cambiar mucho. Para mejor. Isabela parpadeó, confundida por el tono, pero luego se encogió de hombros. Bueno, me alegro. Este lugar necesita un poco de energía nueva. Oh, vas a tener energía nueva, murmuró Mateo mientras subía las escaleras hacia su estudio. Más de la que puedas manejar. Se encerró en su santuario y abrió su ordenador. Tenía trabajo que hacer, llamadas que hacer, favores que cobrar. Porque Mateo González no era solo un hombre rico con un título en ingeniería, era alguien que entendía que en el mundo moderno la información es poder, y él tenía información que podía destruir vidas. Los siguientes días fueron una obra maestra de actuación. Mateo jugó el papel del marido confiado a la perfección. Besaba a Isabella por las mañanas, le preguntaba sobre sus planes del día, incluso le sugirió que invitara a amigas a almorzar en la mansión. Todo mientras en su estudio las grabaciones se acumulaban, cada una más incriminatoria que la anterior. Alejandro seguía viniendo a la casa con excusas cada vez más ridículas. Hay que revisar las válvulas de presión. Necesito calibrar los detectores de fugas. El sistema requiere mantenimiento preventivo semanal. Mateo asentía, le ofrecía agua fría o café y luego desaparecía, dejándolos solos. Pero nunca estaban realmente solos. Cada palabra, cada respiración, cada momento de su traición quedaba registrado en alta definición de audio. Una tarde, mientras Isabella y Alejandro estaban en el dormitorio de invitados, el descaro había alcanzado nuevos niveles. Mateo recibió una llamada de su abogado. Mateo, tengo lo que pediste, dijo Roberto Salazar, un tiburón legal que había manejado todos los asuntos de la familia González durante 30 años. Los contratos prematrimoniales retroactivos no son legales en España, pero hemos encontrado algunas irregularidades en el matrimonio que podrían ser útiles. ¿Qué tipo de irregularidades?, preguntó Mateo, sin apartar los ojos de la pantalla de su ordenador, donde las ondas sonoras dibujaban el mapa de la traición en tiempo real. Bueno, resulta que tu querida esposa nunca disolvió legalmente su matrimonio anterior. Técnicamente estáis en una situación de bigamia, lo que invalida completamente vuestro matrimonio actual. No tiene derecho a nada, Mateo, ni a un euro. Mateo sonrió. Era la primera sonrisa genuina que esbozaba en semanas. Las piezas del rompecabezas estaban cayendo en su lugar. Roberto, eres un genio, pero no vamos a usar eso todavía. Quiero que esto sea memorable. ¿Qué tienes en mente? ¿Recuerdas el evento benéfico anual de la Asociación de Empresarios de Marbella? El que organizas cada año en tu mansión. Claro, es en 3 semanas. Exacto. Este año va a ser especial, muy especial. Necesito que invites a todos los medios de comunicación de la Costa del Sol, prensa, televisión, influencers, todos. Y quiero transmisión en vivo. Roberto se quedó en silencio por un momento. Luego se rió. Mateo, no sé qué estás planeando, pero espero estar presente. Oh, estarás presente. Todos estarán presentes, porque Isabella quiere espectáculo y yo voy a darle el espectáculo de su vida. Cuando alguien juega contigo, ¿te rindes o juegas mejor? Mateo colgó el teléfono y se recostó en su silla de cuero. Desde su estudio podía escuchar la risa de Isabella flotando por la casa. Era una risa que pronto se convertiría en otra cosa muy diferente.
Abrió un nuevo archivo en su ordenador y comenzó a escribir. No era un discurso, era una declaración, una revelación. Una bomba que estaba a punto de explotar en el mundo perfecto y falso que Isabella había construido. 3 semanas. Solo tenía que esperar 3 semanas más. Pero para un hombre que había esperado en silencio durante meses, que había escuchado cómo destruían su corazón con cada palabra grabada, 3 semanas no eran nada. Eran solo el tiempo necesario para que todo el mundo de alta sociedad de Marbella estuviera reunido bajo un mismo techo. Su techo. Porque si Isabella y Alejandro querían quitarle todo, si querían verlo caer, Mateo González iba a asegurarse de que cuando él cayera arrastraría a ambos consigo. Solo que él no iba a caer. Iba a volar. Y ellos iban a estrellarse. Las siguientes 3 semanas fueron una prueba de resistencia emocional que habría quebrado a cualquier hombre común. Pero Mateo González no era cualquier hombre. Cada mañana se despertaba al lado de Isabella, observaba cómo su cabello rubio se extendía sobre la almohada de seda egipcia y pensaba en todas las mentiras que salían de esa boca perfecta. Pero su rostro permanecía sereno, su voz seguía siendo cálida y sus gestos continuaban siendo los de un marido enamorado. Isabella, por su parte, había perfeccionado el arte de la doble vida. Por las mañanas era la esposa atenta que preparaba café con leche para Mateo, que le preguntaba sobre sus reuniones y que incluso le masajeaba los hombros cuando él fingía estar estresado. Por las tardes, cuando Mateo supuestamente estaba en la oficina, se transformaba en otra persona. Los mensajes en su teléfono con Alejandro eran cada vez más atrevidos, más explícitos, más peligrosos. Mateo lo veía todo, no solo escuchaba, ahora también observaba. Había instalado cámaras microscópicas en lugares estratégicos de la mansión, no en los dormitorios ni baños, porque incluso en su dolor tenía límites, pero sí en el salón, la cocina, el estudio de Isabela, el garaje, cada ángulo cubierto, cada conversación documentada. El archivo digital crecía día a día, y con él el plan de Mateo se hacía más elaborado, más perfecto. Una tarde, 2 semanas antes del evento benéfico, Isabella recibió una llamada. Mateo estaba en su estudio, monitoreando como siempre, cuando la voz de su esposa cambió a ese tono conspirador que ya conocía tan bien. Mamá, no puedo hablar mucho ahora. Sí, todo va según lo planeado. ¿Qué? No, él no sospecha nada. Es demasiado confiado, siempre lo ha sido. Por eso fue tan fácil. Isabella se rió. Esa risa cristalina que había enamorado a Mateo años atrás. Claro que pienso en el futuro. Con lo que vale esta casa sola, podríamos vivir como reinas en Ibiza durante años. Y eso sin contar las cuentas bancarias, las inversiones, las propiedades en Madrid y Barcelona. Mateo sintió una punzada nueva. ¿Su suegra también estaba involucrada? Subió el volumen. Alejandro es perfecto para esto, continuó Isabella bajando la voz. Es ambicioso pero tonto. Cree que cuando tengamos el dinero nos iremos juntos a vivir felices para siempre. Pobre iluso. En cuanto tenga el control de todo, se va a encontrar con una orden de alejamiento y sin un euro. ¿Qué? Sí, mamá, he aprendido de las mejores. Tú me enseñaste que los hombres son herramientas, se usan y se descartan. ¿Alguna vez has descubierto que el mal puede tener capas como una cebolla podrida? Mateo apagó el audio y se masajeó las sienes. El dolor de cabeza era constante últimamente, pero no era físico. Era el peso de la traición multiplicándose, extendiéndose como una mancha de tinta en agua. Isabela no solo lo estaba traicionando, estaba planeando usar a Alejandro y luego descartarlo también. Era una maestra del engaño, una arquitecta de la destrucción. Y lo peor de todo, su propia madre la había criado para ser así. Pero dos podían jugar ese juego. Y Mateo tenía cartas que Isabella ni siquiera sabía que existían. Esa noche, durante la cena, Mateo decidió probar las aguas. Había preparado personalmente la comida. Paella de mariscos, la favorita de Isabella, con vino blanco albariño bien frío. Cariño, he estado pensando, dijo mientras servía el vino en las copas de cristal de Bohemia. El evento benéfico de este año debería ser especial. Llevamos 5 años juntos y creo que es el momento de celebrarlo públicamente. Isabella levantó la vista de su plato, con un camarón a medio camino hacia su boca. 5 años, el tiempo vuela. Claro, amor, lo que tú quieras. ¿Qué tienes en mente? Quiero renovar nuestros votos matrimoniales, dijo Mateo con la voz cargada de emoción falsa. Frente a todos nuestros amigos, la prensa, la sociedad de Marbella. Quiero que el mundo entero vea cuánto te amo. Por un microsegundo, Mateo vio algo en los ojos de Isabella. ¿Pánico? ¿Culpa?
pero desapareció tan rápido que casi pensó que lo había imaginado. Mateo, eso es muy romántico, dijo Isabella, y su voz sonaba genuinamente sorprendida. Pero ¿no es un poco precipitado? Quiero decir, organizar algo así en 2 semanas. Ya está todo arreglado, interrumpió Mateo con una sonrisa. He contratado al padre Miguel de la parroquia de San Pedro. Será una ceremonia breve pero significativa, justo antes de la cena benéfica. Quiero que uses el mismo vestido de novia que llevaste en nuestra boda. Lo he sacado de la cámara de seguridad donde lo guardábamos. Isabela parpadeó varias veces, claramente intentando procesar cómo salir de esta situación. Amor, yo no sé si eso es una buena idea. El vestido podría no quedarme igual. Han pasado 5 años. Te quedará perfecto. Sigues igual de hermosa que el día que te conocí, dijo Mateo, y había algo en su tono que hizo que Isabella lo mirara con atención. Además, ya he enviado las invitaciones. Toda Marbella va a estar presente. Sería una pena decepcionar a tanta gente, ¿no crees? Isabella forzó una sonrisa. Por supuesto que no. Si tú quieres hacerlo, lo haremos, pero prométeme que no habrá sorpresas. Oh, te prometo que será una noche inolvidable, respondió Mateo, levantando su copa. Por nosotros, por 5 años de matrimonio y por muchos más. Isabella chocó su copa contra la de él, pero Mateo notó que su mano temblaba ligeramente. Bien, que comenzara a sentir la presión. Los días previos al evento fueron un caos controlado. Isabella estaba nerviosa, inquieta, haciendo llamadas constantes a Alejandro que Mateo escuchaba con atención clínica. Habían decidido posponer cualquier plan hasta después del evento. Es demasiado arriesgado hacerlo ahora con tanta gente mirando, decía Isabella. Esperaremos a que todo esto pase y luego actuaremos. Pero había urgencia en su voz. Mateo podía detectarlo. El cerco se estaba cerrando y ella lo sentía, aunque no supiera exactamente por qué. Alejandro, por su parte, estaba siendo más descuidado que nunca. Había comenzado a pasar por la mansión para revisar el sistema, casi diariamente. Una tarde, Mateo lo encontró en la cocina tomando agua directamente de la jarra del refrigerador como si la casa fuera suya. Alejandro, qué sorpresa verte por aquí de nuevo, dijo Mateo con cordialidad. ¿Otro problema con el gas? Alejandro casi se atragantó con el agua. Don Mateo, no lo escuché llegar. Sí, bueno, su esposa me llamó porque escuchó un silbido en las tuberías del sótano. Qué atenta es Isabella, siempre pendiente de los detalles de la casa, dijo Mateo, y había un filo en su voz que hizo que Alejandro lo mirara con atención. Dime, Alejandro, ¿tienes familia? ¿Esposa? ¿Hijos? No, don Mateo. Estoy soltero, casado con el trabajo, ya sabe. Ah, entiendo. Debe ser solitario a veces, trabajar tanto, sin nadie esperándote en casa. Mateo se acercó un paso más. Pero supongo que un hombre como tú encuentra compañía donde puede, ¿verdad? ¿Has sentido alguna vez la tensión antes de que estalle la tormenta? Alejandro tragó saliva. Había algo en la forma en que Mateo lo miraba, algo que le erizaba la piel. Bueno, ya sabe cómo es esto, don Mateo. El trabajo, las salidas con los amigos. Claro, claro. Los amigos, repitió Mateo, y luego sonrió. Era una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Bueno, te dejo trabajar. Por cierto, estás invitado al evento benéfico de este sábado. Isabella me dijo que habías hecho un trabajo excelente en la casa y me gustaría que vinieras como nuestro invitado especial. ¿Vendrás? Alejandro pareció confundido. ¿Yo? ¿A un evento de la alta sociedad? No creo que sea apropiado, don Mateo. Insisto. De hecho, quiero que estés en primera fila durante la ceremonia de renovación de votos. Después de todo, has pasado tanto tiempo en nuestra casa últimamente que casi eres parte de la familia. La ironía era tan gruesa que podría cortarse con cuchillo, pero Alejandro era demasiado arrogante o demasiado estúpido para captarla completamente. Bueno, si insiste. Insisto, dijo Mateo con firmeza. Y Alejandro, asegúrate de vestir bien. Va a ser una noche para recordar. Cuando Alejandro se fue, Mateo subió a su estudio y revisó sus notas. Todo estaba cayendo en su lugar. Había contactado con técnicos de sonido de los mejores estudios de Madrid, con ingenieros de software especializados en transmisiones en vivo, con abogados que tenían preparada documentación legal que haría temblar a Isabella. Incluso había hablado con un par de periodistas de investigación que estarían presentes, listos para documentar lo que estaba a punto de convertirse en el escándalo del año en la Costa del Sol. El día del evento llegó con un cielo despejado y ese tipo de luz dorada que hace que Marbella parezca un cuadro.
Los jardines de Villa del Mar habían sido transformados en un paraíso de luces, flores blancas y mesas elegantes. Había carpas de seda, un escenario con el mejor equipo de sonido que el dinero pudiera comprar, cortesía de la experiencia de Mateo en acústica, y una pantalla gigante que supuestamente era para mostrar fotos de la pareja a lo largo de los años. Isabella estaba en su elemento, moviéndose entre los invitados con su vestido de novia adaptado. Había tenido que hacerle algunos ajustes, aunque nunca admitiría que había subido un par de kilos. Lucía radiante, perfecta, como siempre. Nadie hubiera imaginado que bajo esa sonrisa había una serpiente calculadora planeando el asesinato de su marido. Los invitados comenzaron a llegar a las 7 de la tarde. Empresarios, políticos locales, celebridades de segunda fila, influencers de moda, todos acudieron atraídos por la promesa de champán caro y la posibilidad de aparecer en las páginas de sociedad de los periódicos. Las cámaras de 3 cadenas de televisión locales estaban instaladas, transmitiendo en vivo el evento que se promocionaba como la celebración del amor del año. Alejandro llegó incómodo con un traje barato que no le quedaba bien, su pelo engominado hacia atrás en un intento de parecer refinado. Se quedó en la periferia, bebiendo whisky y mirando a Isabela con ojos hambrientos cada vez que ella pasaba cerca. Ella le lanzaba miradas de advertencia, pequeños gestos que decían «compórtate», pero él estaba demasiado nervioso, demasiado fuera de lugar para controlarse completamente. A las 8 en punto, Mateo subió al escenario. Lucía impecable con su esmoquín negro, el contraste de su piel oscura contra el blanco de su camisa era impresionante. Las luces se atenuaron y un foco lo iluminó. El murmullo de la multitud se apagó. Buenas noches a todos, comenzó Mateo, su voz amplificada por el sistema de sonido de calidad de estudio. Gracias por acompañarnos en esta noche tan especial. Como muchos saben, hoy celebramos 5 años del día más feliz de mi vida, el día que me casé con Isabela. Aplausos educados. Isabella, de pie junto al escenario, sonrió y saludó con la mano. Las cámaras la enfocaron, capturando su belleza bajo las luces cuidadosamente colocadas. El matrimonio es una institución sagrada, continuó Mateo, y ahora había algo diferente en su voz, algo más frío. Se basa en la confianza, el respeto mutuo y la honestidad. Al menos, eso es lo que me enseñaron mis padres, que cuando dos personas se unen ante Dios y ante la ley prometen amarse, respetarse y protegerse mutuamente. ¿No es así, Padre Miguel? El sacerdote, que estaba al lado del escenario listo para la ceremonia, asintió con solemnidad. Así es, hijo mío. El matrimonio es un sacramento que no debe tomarse a la ligera. Exactamente, dijo Mateo, y ahora caminaba por el escenario con la confianza de un depredador acechando. Por eso, esta noche, antes de renovar nuestros votos, quiero hacer algo diferente. Quiero compartir con todos ustedes la verdad sobre mi matrimonio, la verdad completa. Isabela palideció. Algo en el tono de Mateo le decía que esto no iba según lo planeado. Intentó subir al escenario, pero 2 seguros de seguridad, contratados discretamente por Mateo, le bloquearon el paso suavemente pero con firmeza. Mateo, ¿qué estás haciendo? Su voz apenas se escuchaba sobre el micrófono de él. Tranquila, amor. Todos van a escuchar nuestra historia, nuestra verdadera historia. Mateo hizo un gesto y la pantalla gigante se encendió. Verán, he preparado una pequeña presentación. Algo revelador. Cuando la verdad sale a la luz, ¿puede alguien realmente esconderse? La pantalla mostró primero fotos hermosas de la boda de Mateo e Isabela, momentos capturados en el tiempo, sonrisas que parecían genuinas, un amor que parecía real. La audiencia suspiró con nostalgia, pero entonces las imágenes cambiaron. Aparecieron documentos, certificados, registros legales y la voz de Mateo narró: lo que muchos no saben es que Isabella nunca se divorció legalmente de su primer marido, Antonio Ruiz, antes de casarse conmigo. Nuestro matrimonio, técnicamente, es inválido, es bigamia. Un murmullo recorrió la multitud. Isabella gritó: «Eso es mentira. Mateo, para esto ahora». Pero Mateo no se detuvo. La pantalla cambió de nuevo, y ahora mostraba transcripciones de conversaciones. Las conversaciones entre Isabela y Alejandro. No el audio completo, eso vendría después, sino extractos escritos en letras grandes que todos podían leer. Es un idiota, lo tengo exactamente donde quiero. Solo estoy con él por su dinero. Cuando tenga el control de todo, Alejandro se va a encontrar con una orden de alejamiento. Mi madre me enseñó que los hombres son herramientas, se usan y se descartan.
El jardín estalló en exclamaciones de shock. Las cámaras giraron frenéticamente entre la pantalla, Mateo e Isabella, capturando cada segundo de la destrucción en vivo. Isabella intentó correr, pero estaba rodeada de invitados boquiabiertos, de teléfonos móviles grabando, de su mundo desmoronándose en tiempo real. Pero esperen, hay más, dijo Mateo, y su voz era ahora de hielo puro. Porque no solo planeaba dejarme, planeaba algo mucho peor. La pantalla mostró ahora la transcripción de la conversación más damning de todas. La conversación donde Isabella y Alejandro discutían cómo la vida es impredecible y cómo los accidentes ocurren y cómo sería conveniente si la salud de Mateo empeorara naturalmente. Esto es una manipulación, gritó Isabella, su voz aguda y desesperada. Está sacando todo de contexto. Mateo está loco. ¿Estoy loco?, preguntó Mateo, y por primera vez esa noche sonrió. Pero no era una sonrisa feliz. Era la sonrisa de alguien que había ganado un juego que los demás no sabían que estaban jugando. Bien, dejemos que la audiencia decida. Señoras y señores, a continuación escucharán las grabaciones de audio completas. Sin editar. Sin contexto manipulado. Solo la verdad en las propias voces de Isabella y su amigo. Mateo presionó un botón en el control remoto que llevaba en la mano y los altavoces de alta fidelidad que él mismo había instalado comenzaron a reproducir las conversaciones. La voz de Isabella llenó el jardín, cada palabra clara como el cristal gracias a la maestría técnica de Mateo, cada risa, cada plan malvado, cada insulto dirigido hacia él resonando en los oídos de los 300 invitados presentes. El silencio que siguió fue ensordecedor. Nadie se movía, nadie respiraba, solo el sonido de la voz de Isabella saliendo de los altavoces, condenándola con sus propias palabras. Cuando las grabaciones terminaron, Isabella estaba de rodillas en el césped, llorando incoherentemente. Alejandro había intentado escapar, pero fue detenido por los mismos seguros de seguridad. Estaba pálido, sudando, consciente de que su vida acababa de cambiar irrevocablemente. Mateo bajó del escenario con calma, caminó hacia Isabella y se arrodilló a su altura. Las cámaras captaron cada momento. Me llamaste negro engreído, dijo en voz baja, pero los micrófonos lo captaron todo. Me trataste como un mueble. Planeaste robarme todo lo que mi padre construyó con sus manos. Planeaste matarme. Mateo, por favor, yo no. Isabella apenas podía hablar entre sollozos. Shh. Mateo puso un dedo sobre los labios de ella. Ya no más mentiras, Isabella. El mundo ha escuchado la verdad. Y ahora vas a enfrentar las consecuencias. Se puso de pie y miró a la multitud. Esta noche iba a ser una celebración del amor. En cambio, es una revelación de la traición. Pero ¿saben qué? No estoy destruido. No estoy roto. Porque he aprendido algo valioso. La verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. Y cuando lo hace, los mentirosos no tienen dónde esconderse. Los aplausos comenzaron despacio, con una persona, luego otra, hasta que todo el jardín estaba aplaudiendo. No era un aplauso de celebración, sino de reconocimiento, de admiración por un hombre que había sido traicionado, pero que no había permitido que lo destruyeran. La policía llegó minutos después, llamados por Roberto Salazar, el abogado de Mateo. Isabella y Alejandro fueron escoltados fuera de la propiedad mientras las cámaras seguían rodando, capturando el final del cuento de hadas que resultó ser una pesadilla. Mateo se quedó en el jardín mucho después de que los invitados se fueran, mirando el mar Mediterráneo bajo la luna llena. Había ganado, pero la victoria sabía amarga como la ceniza en su boca, porque al final no recuperó su amor, solo expuso su ausencia. Los días que siguieron a esa noche fueron un torbellino mediático que nadie en Marbella había visto jamás. El vídeo del evento se viralizó en cuestión de horas, no solo en España, sino en toda Europa y América Latina. El escándalo de Villa del Mar, lo llamaban. La venganza perfecta del millonario traicionado. Los titulares eran cada vez más escandalosos y la historia se contaba y recontaba en programas de televisión, podcasts y redes sociales. Mateo se despertó la mañana siguiente con su teléfono explotando de notificaciones, ofertas de entrevistas, mensajes de apoyo de personas que nunca había conocido y, curiosamente, disculpas de varios conocidos que admitían haber sospechado algo sobre Isabella, pero que nunca se atrevieron a decirle nada. Apagó el teléfono y salió a la terraza de su mansión, ahora extrañamente silenciosa sin la presencia de Isabella. El aire de Marbella olía a sal y libertad. Por primera vez en meses, Mateo respiró profundamente sin sentir ese peso en el pecho.
La traición había sido dolorosa, exponer la verdad había sido necesario, pero ahora venía la parte más importante: reconstruir. Roberto Salazar apareció en Villa del Mar a media mañana, con su maletín de cuero italiano y esa sonrisa de tiburón que reservaba para las victorias legales aplastantes. Mateo, mi amigo, acabas de protagonizar el divorcio más limpio de la historia del derecho español, dijo mientras aceptaba el café expreso que Mateo le ofrecía. Isabella no tiene absolutamente nada. El matrimonio era inválido, así que técnicamente ni siquiera tenemos que pasar por un proceso de divorcio. Simplemente nunca estuvieron casados legalmente. ¿Y las propiedades que están a nombre de ambos? Preguntó Mateo, sentándose frente a su abogado. Revertirán completamente a ti. Ella nunca tuvo derecho legal a ellas. Además, con las grabaciones que tienes, si intenta demandarte por cualquier cosa, se enfrentará a cargos criminales por conspiración para cometer fraude y potencialmente por intento de asesinato. He hablado con la fiscalía esta mañana. Están muy interesados en tu caso. Mateo asintió lentamente. No quiero destruirla completamente, Roberto. Ya tuvo suficiente humillación pública. Solo quiero que desaparezca de mi vida y que nunca pueda hacerle esto a nadie más. Roberto lo miró con una mezcla de respeto y sorpresa. Eres demasiado bueno, Mateo, después de lo que te hizo. No soy bueno, interrumpió Mateo. Soy estratégico. Si la destruyo completamente, me convierto en el villano de la historia. Si le doy una salida, me mantengo como el héroe. Además, vivir con la vergüenza pública de lo que hizo será un castigo más largo y más efectivo que cualquier sentencia de cárcel. ¿Alguna vez has tenido que elegir entre la venganza total y la paz interior? Sabio como siempre, dijo Roberto, levantando su taza en un brindis silencioso. ¿Y qué hay del instalador, Alejandro? Ese es diferente. La voz de Mateo se endureció. Él no era un marido traicionado. Él era un depredador que vio una oportunidad y la tomó. Quiero que enfrente consecuencias legales completas. Conspiración, extorsión, cualquier cargo que puedas hacer que se le pegue. Considéralo hecho. La policía ya tiene suficiente evidencia para procesar. Probablemente verá el interior de una celda durante un buen tiempo. Después de que Roberto se fuera, Mateo caminó por su mansión viendo cada habitación con ojos nuevos. La casa que había compartido con Isabela ahora parecía diferente. Más grande, más vacía, pero también más honesta. No había más secretos en estas paredes, no más mentiras flotando en el aire. Se detuvo frente a su estudio de grabación, ese santuario donde había pasado incontables horas escuchando la destrucción de su matrimonio. Miró todo el equipo, las grabadoras, los monitores, los auriculares profesionales. Estos instrumentos habían sido testigos de su dolor, pero también habían sido las herramientas de su salvación. Una idea comenzó a formarse en su mente, una idea que le hacía sonreír por primera vez con genuina alegría. 3 semanas después, Mateo organizó una conferencia de prensa, no en Villa del Mar esta vez, sino en un hotel boutique del centro de Marbella. Había invitado a medios selectos, no tabloides sensacionalistas, sino periodistas serios de negocios y sociedad. Cuando entró en la sala, el murmullo de conversaciones se detuvo. Buenos días, comenzó, de pie frente al podio con un micrófono. Sé que todos esperan que hable sobre el escándalo de hace unas semanas. Y lo haré, pero brevemente. Sí, fui traicionado. Sí, usé mis habilidades técnicas para descubrir la verdad. Y sí, elegí exponerla públicamente. ¿Me arrepiento? No de exponer la verdad, pero me arrepiento de haber perdido tanto tiempo con alguien que nunca me valoró. Pausa. Las cámaras parpadeaban. Pero no estoy aquí para hablar del pasado, estoy aquí para hablar del futuro. Hoy anuncio la creación de la Fundación González para víctimas de abuso doméstico y fraude matrimonial. Esta fundación proporcionará recursos legales gratuitos, apoyo psicológico y asistencia financiera a personas, tanto hombres como mujeres, que han sido víctimas de relaciones abusivas o fraudulentas. El silencio en la sala era absoluto. Los periodistas garabateaban frenéticamente en sus libretas. Además, continuó Mateo, estaré donando el 50% de las ganancias de mi empresa durante los próximos 5 años a esta fundación. Porque aprendí algo importante. Cuando pasas por el infierno, puedes elegir quedarte amargado o puedes usar esa experiencia para ayudar a otros que están pasando por lo mismo. Las preguntas llovieron como granizo. Señor González, ¿esto significa que ha perdonado a su ex esposa? ¿Tiene planes de volver a casarse?
¿Cómo está lidiando emocionalmente con todo esto? Mateo levantó una mano para silenciarlos. Perdonar no significa olvidar, ni significa permitir que alguien vuelva a hacerte daño. Significa liberarte del veneno del odio que te consume desde dentro. ¿He perdonado a Isabela? Estoy en proceso. ¿Confiaría en ella de nuevo? Nunca. Y esa es la diferencia. En cuanto a volver a casarme, Mateo sonrió, y era una sonrisa genuina. Algún día, quizás. Pero primero necesito redescubrir quién soy sin estar en una relación construida sobre mentiras. Necesito aprender a confiar de nuevo en otros y en mi propio juicio. Una periodista joven levantó la mano. Señor González, hay rumores de que Isabela ha intentado contactarlo múltiples veces. ¿Es cierto? ¿Y cómo respondió? Mateo suspiró. Es cierto. Me ha enviado mensajes, emails, incluso apareció en la puerta de Villa del Mar una vez. Mis abogados la rechazaron. No tengo nada que decirle. Ella tomó sus decisiones y ahora vive con las consecuencias. Yo deseo que encuentre ayuda, que entienda el daño que causó y que se convierta en una mejor persona. Pero esa es su jornada, no la mía. ¿Puede alguien realmente cambiar después de ser expuesto por sus peores acciones? La conferencia terminó con una ovación de pie. Cuando Mateo salió del hotel, sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza. No la esperanza tonta e ingenua de sus días con Isabella, sino algo más sólido, más real. La esperanza construida sobre cimientos de verdad y autoconocimiento. Los meses siguientes fueron de transformación. Mateo se sumergió en el trabajo de la fundación, conociendo a docenas de personas que habían pasado por traiciones similares. Escuchó historias que le rompieron el corazón. Hombres que habían perdido a sus hijos debido a acusaciones falsas, mujeres que habían sido estafadas por sus parejas, ancianos que habían sido manipulados por cuidadores abusivos. Cada historia reforzaba su determinación de hacer algo bueno con su dolor. Villa del Mar fue sometida a una renovación completa. Mateo contrató a diseñadores de interiores para que transformaran cada habitación, borrando cualquier rastro de Isabella. Los colores cambiaron, los muebles se reemplazaron, incluso las cortinas fueron sustituidas. Cuando terminó, la mansión era irreconocible. Ya no era el escenario de su humillación, sino un lienzo en blanco para su nueva vida. Una tarde de septiembre, 6 meses después del escándalo, Mateo estaba en su estudio renovado cuando recibió una llamada de Roberto. Mateo, pensé que querrías saber. Isabela ha dejado España. Se mudó a Argentina, donde aparentemente tiene familia lejana. Alejandro fue sentenciado a 3 años de prisión por fraude y conspiración. ¿Cómo está ella?, preguntó Mateo, sorprendiéndose a sí mismo por preocuparse. Según mis fuentes, está trabajando en una boutique de ropa en Buenos Aires. Nada glamoroso, pero es honesto. Tal vez el escándalo le enseñó algo después de todo. Mateo asintió al teléfono. Espero que sí, Roberto, espero que sí. Después de colgar, Mateo salió a su terraza y miró el mar. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo en tonos de naranja y rosa que parecían irreales. Pensó en el hombre que había sido hace un año, confiado hasta la ingenuidad, enamorado de una ilusión, ciego a las señales que estaban justo frente a él. Ese hombre había muerto la noche que expuso a Isabella. En su lugar había nacido alguien nuevo, más sabio, más cauteloso, pero también más compasivo. Porque Mateo había aprendido que el dolor puede destruirte o transformarte, y la elección es tuya. Había elegido la transformación. Su teléfono sonó de nuevo. Era un mensaje de texto de un número desconocido. Por un momento su corazón se aceleró, temiendo que fuera Isabella, pero cuando lo abrió, vio que era de una mujer llamada Carmen, una de las beneficiarias de su fundación. Señor González, solo quería agradecerle. Gracias a la ayuda legal de su fundación, finalmente pude divorciarme de mi marido abusivo y obtener la custodia de mis hijos. Usted cambió nuestras vidas. Que Dios lo bendiga. Mateo sintió que los ojos se le humedecían. Esto, esto era lo que significaba convertir el dolor en propósito. No se trataba de venganza o de demostrar que tenías razón. Se trataba de usar tu experiencia, por horrible que fuera, para iluminar el camino de otros que caminaban en la oscuridad, respondió. Es un honor poder ayudar, Carmen. Usted y sus hijos se merecen la felicidad. Cuídense. Esa noche, Mateo organizó una pequeña cena en Villa del Mar. No una gala extravagante como la que había marcado su caída y renacimiento, sino algo íntimo. Invitó a Roberto, a algunos amigos verdaderos que habían estado a su lado durante la crisis y a 3 miembros del equipo de su fundación.
Cocinó personalmente, algo que había redescubierto que le encantaba hacer. Paella de nuevo, pero esta vez la hacía con alegría en lugar de con intenciones ocultas. Durante la cena, Roberto levantó su copa. Un brindis. Por Mateo, un hombre que podría haberse ahogado en amargura, pero eligió nadar hacia la luz, por la amistad verdadera, por la justicia y por segundas oportunidades. Todos chocaron sus copas, y Mateo sintió algo cálido expandirse en su pecho. No era el amor romántico que había sentido por Isabela, ese amor que resultó ser tan falso como un billete de 3 euros. Era algo diferente, algo mejor. Era la satisfacción de saber que había sobrevivido a la tormenta y había emergido más fuerte. Gracias a todos, dijo Mateo, poniéndose de pie. Hace un año estaba ciego. No veía la traición que ocurría bajo mi propio techo. Pero, en cierto modo, esa ceguera me dio un regalo. Me dio la oportunidad de ver quiénes eran realmente las personas a mi alrededor. Me mostró quiénes se quedaron cuando las cosas se pusieron difíciles. Ustedes se quedaron. Y por eso estaré eternamente agradecido. La conversación fluyó durante horas. Risas genuinas llenaron los espacios que antes estaban ocupados por secretos y mentiras. Y cuando todos se fueron, Mateo se quedó solo en su terraza de nuevo, pero esta vez la soledad no se sentía como un castigo. Se sentía como una paz ganada con esfuerzo. Miró las estrellas sobre el Mediterráneo y pensó en lo lejos que había llegado. Desde el hombre que escuchaba las grabaciones de su esposa planeando su muerte, hasta el hombre que ahora ayudaba a otros a escapar de situaciones similares. El viaje había sido doloroso, la humillación había sido pública, pero el resultado era una vida auténtica, construida sobre verdad en lugar de ilusiones. Su teléfono vibró una última vez esa noche. Era un email de una universidad en Madrid invitándolo a dar una charla sobre tecnología, ética personal y justicia en la era digital. Mateo sonrió. Su historia, por dolorosa que fuera, se había convertido en algo más grande que él. Se había convertido en una lección, en una advertencia, en una inspiración. Respondió aceptando la invitación, porque si compartir su historia podía ayudar, aunque fuera a una persona, a ver las señales de una relación tóxica antes de que fuera demasiado tarde, valía la pena cada segundo de dolor que había experimentado. 2 años después del escándalo, Mateo estaba en el aeropuerto de Málaga, a punto de volar a Nueva York para una conferencia internacional sobre sus innovaciones en tecnología acústica aplicada a la seguridad doméstica. Su fundación había ayudado a más de 500 personas a escapar de relaciones abusivas o fraudulentas. Villa del Mar se había convertido en un símbolo no de traición, sino de resiliencia. Mientras esperaba su vuelo, vio en la distancia a una mujer rubia. Su corazón dio un vuelco por un segundo, pero cuando ella se giró, vio que era una completa extraña. Isabela era parte de su pasado, un capítulo cerrado pero no olvidado. Nunca supo qué fue de ella después de mudarse a Argentina y, honestamente, ya no le importaba. En el avión, mientras miraba por la ventana las nubes que parecían algodón de azúcar, Mateo reflexionó sobre el hombre que había sido y el hombre en que se había convertido. La traición de Isabella le había arrebatado su ingenuidad, pero le había dado sabiduría. Le había robado su confianza ciega, pero le había enseñado a confiar con los ojos abiertos. ¿Puede algo bueno realmente salir de la peor traición? La respuesta, había descubierto Mateo, era un rotundo sí, pero solo si eliges que así sea, solo si decides que el dolor no te definirá, sino que te refinará. Como el oro que pasa por el fuego, las experiencias más dolorosas de la vida pueden quemar las impurezas y dejar atrás algo más fuerte, más puro, más valioso. Su teléfono vibró con un mensaje de Roberto. Acabo de enterarme. Isabela intentó vender su historia a una revista. La rechazaron porque dijeron que tu versión, la verdadera, era mucho más interesante. Pensé que te gustaría saberlo. Mateo sonrió y guardó el teléfono. No sentía satisfacción por su fracaso ni tristeza por lo que pudo haber sido. Solo sentía nada, indiferencia, y esa se dio cuenta era la verdadera victoria. No el odio, no la venganza continua, sino la completa indiferencia hacia alguien que una vez tuvo el poder de destruirlo. Años después, cuando le preguntaban sobre aquel escándalo que había sacudido a Marbella, Mateo simplemente decía: fue el final de una mentira y el comienzo de mi verdad, y no cambiaría ese comienzo por nada en el mundo, porque al final Mateo González no era el hombre traicionado que se quedó en la amargura. Era el hombre que tomó esa traición
y la convirtió en un faro de esperanza para otros. Era el hombre que demostró que la dignidad no viene de nunca caer, sino de cómo te levantas después de la caída. Y mientras su avión surcaba los cielos hacia nuevos horizontes, Mateo supo con certeza absoluta que su mejor capítulo aún estaba por escribirse, porque cuando cierras la puerta a lo que te destruía, el universo abre ventanas a posibilidades que nunca imaginaste. La historia de Mateo y Isabella se convirtió en leyenda urbana en Marbella, contada en cafeterías y eventos sociales como una advertencia y una inspiración. Pero para Mateo ya no era su historia completa. Era solo el prólogo de una vida que había apenas comenzado a vivir auténticamente. Y esa, pensó mientras cerraba los ojos y se recostaba en su asiento, era la venganza definitiva. Vivir bien, vivir honestamente y vivir sin arrepentimientos. El sol se ponía sobre el Atlántico mientras su avión volaba hacia el oeste, hacia nuevas aventuras, nuevas oportunidades y quizás algún día hacia un amor que fuera tan real como el que había tenido con Isabela había sido falso. Pero por ahora, Mateo estaba completo siendo solo él mismo, y eso descubrió era más que suficiente. Fin.